Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy martes en el segundo programa de la semana. Gracias por estar con nosotros, estamos completamente en la radio. Porque me estaba fallando el micrófono. Carlos, ¿ahí me escuchas bien? Sí, te escucho, Randall. Gracias. Les contaba que nos pueden escuchar en la radio 93.5 en FM, nos pueden escuchar a través de internet monumental.co.cr, pueden ver este programa en este momento a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, lo pueden además ver esta noche en Canal 2 y lo pueden descargar una hora después de que se acabe el programa a través de los servicios de podcast. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy será un Matices internacional. Hoy quiero hablar sobre la elección de Javier Milei como presidente de la República Argentina. Sin embargo, mi invitado, Carlos Cascante, que ya está con nosotros, experto en temas internacionales, me contó hace unos instantes sobre un acuerdo que se había llegado respecto a los rehenes en la guerra entre Israel y Hamás. Y le dije, vamos de una vez entonces con este tema y después nos metemos Argentina, porque Carlos siempre nos actualiza sobre los términos de la guerra que lamentablemente se registra entre Israel y Hamás, que en la práctica es el ataque de Israel a Gaza. Carlos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall, un gusto estar con vos y con los que nos escuchan. Es correcto, Randall, en estos días se había dado la noticia de que Qatar y los Estados Unidos estaban intentando establecer un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de rehenes. Eso pasa por, primero, que se defina cuántos rehenes tiene Hamás, que no tiene a todos los rehenes que fueron tomados el 7 de octubre, y por una contraprestación israelí, que en general siempre es la entrega, la devolución de prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes. Según anuncian hoy los medios de comunicación más importantes, la noticia había sido adelantada desde hace una semana por el Washington Post. Se ha llegado a un acuerdo, o estamos muy cerca de un acuerdo hasta que no se dé el anuncio oficial, que también se negocia quién da el anuncio oficial del acuerdo. Se ha llegado a un acuerdo en el cual Israel liberará alrededor de 150 a 250 palestinos detenidos a cambio de la devolución de entre 50 y 100 rehenes que jamás tienen su poder, más, y esto es muy importante, sin descartar esta parte humana que es muy relevante, hay un elemento importante que es el acuerdo sobre una tregua para realizar la entrega de estas personas, la entrega mutua de estas personas, que se ha determinado en 5 días, que era uno de los elementos más complicados de negociar, en términos de que Israel siempre pedía que fuera menos tiempo y jamás pedía que fuera más tiempo, porque desde el punto de vista de Israel, 5 días favorecían que líderes de Hamás pudieran salir de la banda de Gaza, mientras que la línea que mantuvieron Qatar y Hamás es que era el tiempo necesario. Y por otro lado, para los Estados Unidos, lo venderán como un triunfo diplomático de la administración Biden, y digamos que los líderes políticos estadounidenses, especialmente Anthony Blinken, se ha señalado por canales internos que él plantea que esto puede ser el inicio de una negociación más amplia en términos de ir cerrando la operación militar israelí. Ahí tendrá un enfrentamiento fuerte con los líderes militares de Israel, que plantean una etapa más consistente en ir hacia el sur.
Pero bueno, de momento este acuerdo pone un poquito de paz en la tormenta, va a permitir el ingreso de más ayuda humanitaria, que también está acordado. Y dentro de todo lo malo que ha sido esto, Randall, creo yo que es un elemento afirmativo en el proceso, en esta horrible situación que se está viviendo en el Medio Oriente. Carlos, no es que yo sea mal pensado, pero vos acabas de decir que eso podría llevar, digamos, a una discusión con los líderes militares israelíes. O tal vez ya están los objetivos militares. Y ahora digo, porque una tregua ya cuando pasó todo, No, vieras que lo que se ha sacado últimamente, así insider de los líderes militares de Israel, del alto comando de Israel, es que hay deseos de expandir la toma de Gaza hacia el sur. Okay. Lo cual, digamos, en términos humanitarios sería fatal, porque se está hablando de que ha habido un desplazamiento de 1.700.000 personas del norte al sur. Los líderes militares de Israel consideran que importantes líderes de Hamas, por ejemplo, Yair Sinwar, que es la cabeza visible de Hamas en Gaza, está en el sur. Entonces imagínate en un espacio más pequeño de terreno, más poblado de lo que estaba al inicio de esta guerra, lo que serían operaciones militares. Aunque también Israel considera que esa operación al sur podría ir con menos intensidad que la operación en el norte. Es decir, creo que está todavía lejos de que Israel declare que ha terminado su operación militar. Y lo que intentan hacer, al menos el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es que eso se haga más pronto de lo que se requiere, especialmente por las críticas internas del Partido Demócrata Biden, por la necesidad de estabilizar la región, pero eso no necesariamente calce con los objetivos militares de Israel. Bueno, ahí está la noticia a esta hora, es este posible acuerdo por rehenes en la franja de Gaza entre Hamas e Israel, que Carlos Cascante nos trae, por supuesto, de primera mano hoy a Matices. Gracias por estar con nosotros. Les contaba que había planteado Matices Internacional, que tiene que ver con la elección de Javier Milei como el nuevo presidente de la Argentina, que asumirá funciones el ultraderechista el 10 de diciembre próximo. Para conversar con Carlos, escogí 5 inserciones, 5 audios del discurso de la noche del domingo de Javier Milei. Entonces, cabina, si tienen listo el primero, le agradecería que nos lo coloquen a nosotros y a la audiencia para empezar a hablar sobre Javier Milei. Adelante, cabina. Parece que sí. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. El reconstructor de la Argentina, Javier Milei, quien dice, Carlos, haber ganado con los ideales de la libertad. ¿Qué te parece, arrancando lo que pasó el domingo anterior en Argentina, Carlos? Mira, el triunfo de Milei es un triunfo que 48 horas después de la elección no se veía probable. Eso es lo primero que hay que decir. ¿Por qué? Ni por esa diferencia, jamás. Milei sale muy golpeado de la primera ronda, Massa sale con viento en popa, eso es lo primero que hay que decir. Massa ocupaba convencer menos gente que Milei. Massa partía de una experiencia política, Massa partía de una estructura electoral muy fuerte, histórica muy fuerte. Pero hay un elemento que transforma la campaña por completo.
¿Cuál es ese elemento? El expresidente Mauricio Macri, en una decisión fuertísima, decide romper la coalición Juntos por el Cambio, y ahí hago un paréntesis. La coalición Juntos por el Cambio, Randall, es una coalición electoral que estaba conformada por el partido de Macri y Bullrich, que es PRO, por la Unión Cívica Radical, es un partido de derecha pero muy centro, y algunos moderados como Horacio Rodríguez Larreta. Macri, 48 horas después de la elección, rompe con los moderados y le ofrece a Milei su apoyo político electoral, le ofrece el apoyo de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le ofrece la estructura del partido en provincias y en la capital, en la capital federal, que es muy fuerte, y le ofrece la fiscalización electoral. El anuncio se revela en una importante cadena muy cercana a Macri, que es la cadena de noticias La Nación, que es muy cercana a Macri. Un día después, con un abrazo entre entre Bullrich y Milei, se le llamó el abrazo de la pata y el león, donde Milei dice que él se ha arrepentido de decir que la señora Bullrich era una terrorista, de decir que Macri era un liviano y cobarde, y que ha comprendido con madurez que la gran lucha es contra el kirchnerismo. Y a partir de ahí tiene un discurso donde sí, efectivamente, él sigue con un discurso prolibertario, sin duda, pero le agrega un elemento de cruzada nacional contra el kirchnerismo. Es decir, le adicionó un elemento adicional al discurso, que contribuye mucho a eso que acabas de poner en altavoz, que es un saludo a todos los argentinos de bien. Eso quiere decir que hay argentinos de mal, sí, que son del otro lado. De forma tal que me parece que ese fue el elemento que cambió la campaña tal y como había salido el proceso a partir de la elección de primera ronda. De hecho, Carlos, si te parece, voy a cambiar el ejercicio. Voy a pedirle a César Salas, que está conmigo en cabina esta tarde, que coloque los 4 audios que siguen seguidos, o sea, el 2, el 3, el 4, el 5. Así tenemos, digamos, el contexto completo y ya nos aprestamos a escuchar tu análisis. Entonces, cabina 2, 3, 4 y 5, vamos de una vez con las palabras de Javier Milei el domingo pasado por la noche, una vez que se conoció que es el nuevo presidente de la Argentina. También quiero darle las gracias a todos los integrantes de La Libertad Avanza, que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de La Libertad Avanza como a los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos. Porque dijimos que los votos estaban, pero había que cuidarlo. Y vaya que los cuidaron. Muchísimas gracias, fiscales. Por otra parte, quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich, que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín
a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad, las ideas de Alberdi. Quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Javier Milei, el nuevo presidente argentino. Carlos, yo anoté lo que me pareció a mí las ideas claves de cada una de las inserciones que escuchamos. La importancia de los fiscales, porque había sembrado dudas respecto a la transparencia del voto. El tema de Bullrich y de Macri, por supuesto. Dice retomar el camino. ¿Cuál camino? O sea, ¿a dónde nos vamos a devolver? Todos los que quieran sumarse se pueden sumar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y lo último, que dice sin gradualidades, que le llama gradualismo, que el cambio tiene que ser absoluto. Eso es lo que a mí me llamó más la atención. ¿A vos qué te llamó la atención, Carlos? Mira, a mí me llama la atención de todo este proceso, número uno, la facilidad con que llegaron a un acuerdo Macri y Milei. Que se dieron cosas tremendas y arreglaron las cosas en momentos. En minutos, y ahí, digamos, Macri tiene una enorme responsabilidad y peso en eso, ¿verdad? Porque él rompe con sus aliados dentro de Juntos por el Cambio, lo cual es reestructurar una coalición que venía trabajando durante mucho tiempo. Y la pregunta, digamos, que me genera esto es si la coalición, si la alianza que tiene con Milei se prolongará en el tiempo. Es decir, si podrá resistir los embates propios de las negociaciones para formar gabinete, que me parece el primer gran reto, porque eso de que es desinteresado en la historia personal de Mauricio Macri no hay nada desinteresado, ni la presidencia de Boca Juniors. De hecho, ahora Mauricio Macri parece que pretende la FIFA, pretende ser presidente de la FIFA. Desinteresadamente. Desinteresadamente ser presidente de la FIFA. En Mauricio Macri el desinterés no cabe, es un político muy hábil, todo lo que nosotros queramos, podemos o no estar de acuerdo con su ideología política, su ideología económica, pero desinteresado yo creo que estamos de acuerdo en que no, en que no es un elemento propio de él. Entonces ahí me parece que es la primera gran prueba, ¿verdad? Cómo después de la victoria se reparte el gabinete. Voy a plantearlo en un esquema complicado, muy cómico. A mí me decía un profesor alguna vez que cuando alguien se pone de acuerdo para robar el banco, no hay problemas en ponernos de acuerdo para robar el banco. Los problemas empiezan a surgir cuando hay que repartir lo que nos robamos del banco, porque ahí empieza a decir, bueno, es que yo puse tales ideas y eso pesó más. No, yo puse tantas ideas y puse el cuerpo, esto pesó más. Entonces, ese balance a la hora de crear el gabinete, a mí me parece fundamental. Para Milei, ¿cuánto peso realmente tuvo Macri? Para Macri, ¿cuánto peso tuvo él? Bullrich,
yo puse el cuerpo, puse la cara, Macri solo salió, yo fui la que hablé. Entonces, eso para llevarlo a convertirlo en cuadros políticos que asuman el gobierno de Argentina puede ser problemático en términos de negociación entre ellos. Lo segundo que me llama la atención de lo que presentaste del audio es el contenido mesiánico del discurso. Es como, ok, a partir de ahora Argentina retoma el camino. En la línea digamos, de la política argentina, hay dos discursos alternos de cuando Argentina perdió el camino. El primer discurso es, digamos, de los peronistas contemporáneos que dicen que Argentina perdió el camino durante la dictadura militar. Los antiperonistas, dentro de los cuales se encuentran Macri, se encuentran Milei, Bullrich, dicen que el camino se perdió durante los gobiernos de los 30. De hecho, el Banco Central argentino es del 35, de forma tal que un poco la idea de Milei es como el siglo XIX fue un siglo de libertad, el siglo XX se perdió Argentina. Pero igual es un discurso mesiánico y la historiografía económica argentina dice que nunca estuvieron tan bien como la historia tradicional dice, de forma tal que ese pasado glorioso tampoco es muy cierto, ¿verdad? Pero bueno. Lo que pasa es que no hay nadie que se acuerde. Eso pasa con los falsos recuerdos. Exactamente, son memorias y contribuye al discurso mesiánico. O sea, hay un pasado al que se puede retornar y eso ocurre con todas las campañas electorales y del otro lado también. Más hubiera tenido un mismo discurso recordando Evita, etcétera, ¿verdad? Eso pasa. En lo tercero, Randall, es un elemento muy importante que es el no gradualismo, porque abre toda la discusión del segundo gran problema que va a tener Milei y Macri. Y perdón que los ponga al mismo nivel, porque eso va a ser una coalición legislativa. Es decir, en este momento el Parlamento argentino tiene 257 escaños en la Cámara Baja. La coalición de Massa había logrado 102 escaños en total, tiene 102, 103 escaños en total. La Libertad Avanza de Milei tiene 37. Y la coalición Juntos por el Cambio tenía alrededor de 85, 87. Como se separa la coalición Juntos por el Cambio, el PRO como partido solo tiene 51 escaños. Entonces, cuando se habla de que no debe haber gradualismo, muchas de las medidas tienen que pasar por reestructuración del Estado. Y eso tiene que pasar por el Congreso argentino. Entonces, para Milei, el peso de Macri y su grupo se vuelve más fuerte. Y tendrán que acordar de alguna manera una estrategia legislativa que le garantice gobernabilidad a Milei, pero también que le garantice poder pasar las leyes que quiere pasar Milei. Y ahí pueden entrar en una contradicción que a mí me parece muy fuerte. Milei ha hablado de reducir la cantidad, por ejemplo, de ministerios, pasar de 18 ministerios a 8 ministerios. Pero eso reduce las capacidades de negociación con el otro bando, con el bando de Macri, hay menos que repartir. Es decir, una reducción del Estado, como lo plantea Milei, implica menos espacios para repartir. De una dirigencia que apoyó a Milei en esta segunda ronda y que tiene deseos de ocupar puestos políticos porque desde hace algún tiempo no los ocupa. Entonces ahí hay una contradicción interesante, ¿verdad?, entre lo que Milei plantea de reducción del Estado y las ambiciones por ocupar puestos dentro del Estado que el Partido PRO tiene, y que Mauricio Macri y Bullrich, incluso se ha hablado de que Bullrich ocuparía algún ministerio, ocupan o quieren ocupar para mantener sus clientelas políticas.
esa negociación de gabinete y esa negociación de gobernabilidad en el Congreso son dos obstáculos iniciales. Y lo tercero que me llama la atención, Randall, es cuando dice, bueno, habrá grupos que no quieran estas transformaciones. Eso es totalmente claro y no son grupos cualquiera. Es el peronismo dividido, golpeado, maltratado, pero con ciento y resto de escaños en el Congreso, la minoría más grande, con las centrales sindicales y con la protesta social que muchas de las medidas de choque que Milei ha señalado puede generar, porque Milei ha hablado redujo un poco el tono de eliminar los subsidios en campaña, en la segunda ronda eliminó eso del vocabulario político, pero digamos que la gente que rodea a Milei y gente del Partido PRO están muy de acuerdo en reducir el tamaño del Estado argentino, que efectivamente es un Estado enorme, es un Estado muy deficitario, eso no cabe la menor duda, incluso Massa hubiese tenido que hacer reformas del Estado, eso no había vuelta de hoja, pero que eso iba a generar protesta social también es una realidad inevitable. Entonces esa serie de elementos yo creo que están presentes en lo que va a venir en la Argentina en los próximos meses, y creo que Milei lo planteaba en el discurso, no sé si con un tono pesimista, un tono optimista, pero esa situación está ahí presente. Carlos, déjame ir a la primera pausa comercial de hoy en Matices. Gracias por estar con nosotros. Una hora después de terminado el programa, estará disponible el podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Al volver, quiero hablar de Massa, ¿verdad? Argentina es un país muy surrealista, donde el ministro de Hacienda, que tiene una inflación del 142%, obtuvo el 44% de los votos. Y uno dice, bueno, por Dios, desde afuera parece un chiste. Pero quiero entender las razones del apoyo a Massa y las razones de la pérdida de Massa, de la derrota de Massa en la Argentina. Son las 2:31, vamos a la pausa. Gracias a Federico León, que nos está haciendo el reporte de sintonía, que está comentando mucho a través de nuestro Facebook, a Leo Díaz, a Félix Molina, a Carlos Granados, a Nuria Morera, a Carlos, les decía también, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Costa Rica, 2:36 p.m. Gracias por estar con nosotros. Carlos Cascante me acompaña. Estamos analizando, Carlos está analizando, por supuesto, los resultados de las elecciones de Argentina. Y le pedí antes de la pausa que habláramos de Sergio Massa, el actual ministro de Hacienda argentino, ministro de Economía argentino, con un 142% de inflación, que aún así registra el apoyo del 44% del pueblo argentino, pero que pierde algo que podía ganar después de terminada la primera ronda. Carlos. Sí, Massa, los resultados de la primera ronda también estuvieron impulsados por entregas de ayudas a barrios pobres, a sectores menos favorecidos de la Argentina. Definitivamente los peronistas en eso tienen historia, ¿verdad?, de cómo utilizar el Estado electoralmente. Es parte de la historia del peronismo, eso no se puede eliminar. Pero en la segunda ronda hay un elemento muy interesante, Randall. La primera ronda Massa la planteó en términos de el miedo a lo desconocido es más importante que la rabia. No deje que la rabia lo lleve al miedo a lo desconocido. Claro, nota aparte, el primero que financió campaña para Milei fue Massa, porque Massa lo veía como un mecanismo para restarle apoyos a Bullrich, y se le salió de las manos, pero bueno, en la segunda ronda se intentó plantear ese mismo clivaje, esa misma división entre el miedo a lo desconocido y la rabia. Pero en la segunda ronda me parece a mí que el apoyo tan rápido de Bullrich y de Macri
reducen en el electorado de la coalición Juntos por el Cambio el miedo a Milei. Y esto habrá que verlo a encuestas a boca de urna cuando ya una vez se haga la autopsia de la elección, pero me parece a mí que la presencia de Bullrich y la presencia de Macri y la dirigencia evitaron que los votantes de estos grupos políticos se lanzaran a votar nulo, a votar en blanco. De hecho, prácticamente el voto en nulo o en blanco no se dio. Lograron evitar que se diera, a pesar de la obligatoriedad del voto en Argentina, un alto porcentaje de personas que no fueran a votar dentro de los estándares de votaciones altas, como es el caso en Argentina. Es decir, lograron que sus votantes apoyaran de una u otra forma a Milei, o por lo menos les redujeron el miedo a Milei. Y a Massa se le vino el mundo encima en determinado momento porque él no pudo concitar realmente acuerdos con figuras políticas importantes. ¿Por qué? Porque la oposición a Milei dentro del grupo Juntos por el Cambio, representada en Horacio Rodríguez Larreta, se declararon neutrales. Igualmente, el otro candidato importante, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, se declaró neutral y salió del país como para no hablar del tema. Entonces, en ese proceso de generar alianzas, Massa no lo pudo conseguir. Y eso debilitó el discurso del miedo, que era el discurso de Massa. El de Milei era el de la rabia contra el kirchnerismo, el de Massa, el del miedo al cambio. No lo pudo construir también en segunda ronda como lo había construido en primera ronda. Y habrá que pensar en el futuro de la coalición Unidos por la Patria, que es la coalición de Massa, porque ahí surgen dos grandes preguntas, Randall, y muy graves ambas. La primera es, ¿qué pasará con el kirchnerismo? ¿Será el fin del kirchnerismo? Massa seguirá pujando por la eliminación del kirchnerismo, que ha sido su bandera histórica, más allá de que haya tenido acuerdos parciales y acuerdos para volver al gobierno, que eso también se puede dar, pero su lógica siempre ha sido separarse del kirchnerismo. Y lo otro es cuán embarrialada quieren hacerle la vida a Milei desde el final del gobierno. Recordemos que el gobierno termina el 10 de diciembre. En estos días se puede hacer bastante daño si uno quiere, y eso en Argentina no es extraño. Y por otra parte, ¿cuánto querrá pisotear, poner trampas y obstáculos a un gobierno como el de Milei, que va a iniciar con esos dos retos que te comenté al principio? La creación de gabinete y la agenda electoral, el pacto de gobernabilidad en el Congreso. Esos elementos Massa los puede complicar tanto como quiera. Otro elemento que a mí me parece que deja a Massa un poco atónito es que Milei en la segunda ronda primero reduce la estridencia de su discurso. Era lo que le hacía daño. O sea, alimentaba la narrativa de Massa. Alimentaba la narrativa del miedo. Reduce la estridencia del discurso y reduce la intensidad sobre ciertos temas que tocaban al argentino que podía votar en contra de él, que era la eliminación de subsidios, que es un elemento elemental para mucho argentino. El Estado argentino subsidia transportes. Es decir, en la economía argentina hay unas variaciones muy extrañas, Randall. Por ejemplo, el transporte público es muy barato, baratísimo, pero ciertos bienes de consumo son muy caros. Y es que no depende, digamos, del mercado, depende del subsidio que tenga cada cosa. Ajá. Entonces, cuando hablaron de no tocar ciertos elementos y los repitieron,
A Massa se le agota y a la campaña de Unidos por la Patria se le agota muy rápidamente cómo enfrentar ese cambio en las posiciones de Milei. Y en el debate presidencial, el último debate presidencial, se dio una cosa muy interesante. Y no estoy diciendo que los debates tengan, el peso de los debates puede ser muy relativo a la hora de definir una elección, pero sí te refleja las narrativas de la campaña. A Massa se le acaba muy rápidamente el discurso cuando Milei le dice, no, es que yo ya cambié de parecer, esto no va. Aunque mantenía, por supuesto, la dolarización y la eliminación del Banco Central y la privatización de ciertos activos del Estado y la apertura comercial en otras partes, pero aquellas propuestas que quizá son más altisonantes, como la venta de órganos, el manejo de la eliminación de los permisos para portar armas, el ataque al Vaticano, cosas que son, digamos, en términos políticos muy altisonantes, eso se eliminó del discurso de Milei. Y a partir de ahí, Massa no pudo reconstruir el discurso vinculado con el miedo tan efectivamente como se había hecho en primera ronda. Creo que también ahí hay una influencia muy fuerte de Macri y de Bullrich diciéndole a Milei, vea, baje el tono, esto no lo discuta, deje de alterarse. A Milei lo prepararon para no alterarse en el debate, a bajar, a verlo más presidenciable. Creo que eso dejó a la contraparte, a Massa y su equipo, sin las armas para seguir atacando. Y cuando eso pasa, da espacio para que, bueno, veamos la gestión económica del actual gobierno. Y ahí la defensa que tienen es muy poca. Es decir, en la narrativa de la segunda ronda, los activos que tuvo Massa se debilitaron muy rápidamente, los de Milei no eran tan problemáticos, y Milei jugaba con una ventaja que a veces en América Latina nos cuesta todavía entender, el outsider. O sea, a Milei le hicieron ataques personales vinculados con su estabilidad emocional, vinculados con la clonación de su perro, vinculados con sus exabruptos, pero no podían meterse con su pasado político porque no tenían. Claro. En cambio, más un pasado político de 25, 30 años. Carlos, son las 2:47. Deja mirar la pausa. Aquí Federico, Félix, vamos a ver quién más. Nuria, nos estaban preguntando que cuáles son los efectos de el triunfo de Milei en América Latina. Y ya lo vamos a hablar al volver, pero también quería preguntarte, porque hay algunos teóricos que consideran que este es el capítulo final, el cierre del socialismo latinoamericano del siglo XXI, aquel bloque liderado entonces a inicios de siglo por Hugo Chávez. Quiero saber qué pensás. Son las 2:47, vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les recuerdo, 1 hora después de terminar el programa, disponible en podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Gracias por estar con nosotros, ya regresamos con Matices. La radio de Costa Rica, 2:52 p.m. Nos quedan 3 minutos de programa, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Cascante me acompaña. Voy a empezar al revés de como te pregunté antes de la pausa. ¿Es Carlos, el final, el capítulo, el cierre del nuevo socialismo latinoamericano que inició con Hugo Chávez en antitos del 2000? Creo que todavía queda la propia Venezuela y Nicaragua para decir que ese capítulo, digamos, de la izquierda latinoamericana se cierra. Si es que alguna vez es útil hablar de olas o de liderazgos. Creo que en el caso específico de Argentina, el gran debate es el futuro político del kirchnerismo.
que se vinculaba con esa izquierda latinoamericana, pero que tenía particularidades muy claras y que lo diferenciaba mucho, por ejemplo, de la línea política de Hugo Chávez, pese a que concordaban en temas internacionales. Ok, no es el final, habrá que ver qué pasa con Venezuela y Nicaragua. Okay. De esa línea, digamos, de esa línea autoritaria propia del chavismo, ¿no? Sí, así es, porque digamos, uno puede decir, todavía queda la izquierda chilena, sí, pero ese no es Chávez, ese no es Hugo Chávez. Es una cosa absolutamente diferente. Y los Kirchner, por más que han hecho juegos difíciles, juegos sucios en elecciones, en Argentina eso lo hacen todos los partidos y ha habido transiciones del poder. Ok. Diferente a Venezuela y diferente a Nicaragua, muy diferente. Sí, indudablemente. Ok, y ahora, América Latina. ¿Cuáles son las expectativas del triunfo de Milei? Creo que Milei tendrá disputas verbales con muchos presidentes latinoamericanos, con Petro muy probablemente, con Gabriel Boric indudablemente, con Lula indudablemente. Ahora, ¿cuánto pese eso en la relación? Va a depender mucho de cuán vinculadas estén las economías. Y lo cierto del caso es que de los países sudamericanos, el que tiene más vinculación con Argentina es indudablemente Brasil. 4 de las provincias argentinas tienen como principal destino de sus exportaciones Brasil. De forma tal que aunque Lula y Macri probablemente no se hablen, cuando se hablen sea para insultarse, las relaciones económicas seguirán, creo que en la ortodoxia, porque ambos países son interdependientes hasta cierto punto económicamente. Otro elemento que había levantado Roncha era la relación de Argentina con China, que Milei fue muy crítico de China. Pero lo cierto del caso es que China le compra a Argentina un altísimo porcentaje de la producción de soya. Y China tiene enormes inversiones estratégicas, energéticas, en diversas provincias de la Argentina. De forma tal que esos elementos económicos tan preciados para las élites económicas creo que hacen que los fuegos artificiales que vamos a ver en la superficie tal vez no se sientan tanto en los elementos de fondo de las relaciones comerciales. Nuria Zúñiga, perdón, hablando de ese tema, dice, ¿y Mercosur? No, Mercosur es un proyecto que es inviable desde hace bastante tiempo. Durante la época de Bolsonaro se terminó de golpear y la verdad es que ahora los países que integran el Mercosur más bien tienen una línea de actuar individualmente en vez de continuar con esa lógica. Es decir, si Mercosur pierde importancia, no será algo achacable a Milei, es algo que se ha dado previamente. Ok, perdón, te interrumpí yo, no sé si vas a decir algo más. No, que hay un elemento interesante, Randall. Perdóname, otro paréntesis. Ya Netanyahu aceptó el establecimiento del convenio, sí, con Hamás, y advirtió que una vez terminados los 5 días seguirían con sus operaciones militares, pero aceptó la existencia del pacto. Ok, buenísimo. Ahí estamos informados en tiempo real. Gracias, Carlos. Carlos, ¿con qué canción te gustaría irte hoy? Mira, hay una canción de una cantante de musicales, una soprano, que se llama Sarah Brightman. Sí, es espectacular. Sí. Ella tiene una canción que canta, que es parte del Fantasma de la Ópera, que es el musical de Andrew Lloyd Webber, y que a mí en lo particular me gusta mucho porque dice una frase que refleja mucho lo que van a vivir los argentinos y lo que están sintiendo los argentinos, especialmente los que perdieron, que el fantasma de la ópera está aquí, esa figura que producía miedo, y vamos a ver cómo salen de eso. Bueno, será esta extraordinaria cantante Sarah Brightman, que además canta como le da la gana, iba a decir, pero bueno, sí, como le da la gana, es que realmente es impresionante escucharla. De hecho, cabina, me dicen si lo tienen. Nada más pongan el fantasma de la ópera Sarah Brightman y ahí le saldrá. Sí. Sin ningún así lo puse yo y lo encontré, porque además es espectacular. Gracias, Carlos. Cabina, ¿ustedes mandan?
Ahí está de fondo. Gracias, Carlos. Feliz tarde. Chao. Hasta luego. Gracias.